Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, les da la más cordial bienvenida a la sesión informativa del curso Diversidad Sexual en Asia del Sur, Identidades, Desafíos y Activismos. Esta actividad tiene como objetivo conocer los objetivos y contenidos de la actividad. El concurso está coordinado por el doctor Jacobo Silva y antes de darle la palabra al doctor voy a dar lectura a una muy breve semblanza para conocer un poco de su trayectoria académica. Jacobo Silva es licenciado y maestro en estudios en relaciones internacionales. Asimismo, es doctor en ciencias políticas y sociales con campo disciplinario en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha, partici- Ha participado en varios proyectos de investigación y ha sido Research Affiliate en el Centre for International Politics Organization and Disarmament en la Jawaharlal Nehru University. Ha colaborado también en varios cursos y seminarios, así como en distintas publicaciones con diversas instituciones académicas. Fue becario postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, asesorado por la doctora Alicia Girón. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la materia de India. También es colaborador en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Forma parte del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario y de la Red Africanista de América Latina, REDAL, desde el 2020. Asimismo, es integrante de la mesa directiva del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme desde el 2010. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Jacob. Perfecto, muchísimas gracias, querida Carmen, por esta presentación y primero, pues agradecimientos. Agradecimientos para la doctora Girón y para el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía por justamente ayudarnos a poder anidar o tener este curso, que es un reto, debo decirles, y que espero que a lo largo de estas 5 sesiones nos divirtamos bastante, los que estemos, los participantes y seguramente los ponentes también. Muy bien, primeramente traigo una presentación, es muy breve, no se preocupen. Vamos a intentar hacer esta sesión informativa lo más lúdica y lo más divertida posible. Primero, evidentemente, el tema es de llamar la atención, es un tema, no voy a decir que de coyuntura precisamente, pero sí es un tema que llama mucho la atención. Muy bien. Se ve la presentación, ¿verdad? Sin problema. Perfecto. Tenemos este curso justamente, déjenme nada más. Los controles nada más los quiero dejar un poquito de lado para que pueda ver precisamente lo que les estoy presentando. Muy bien, ya estamos. Es diversidad sexual el tema, el eje principal precisamente de este curso, pero justamente como lo dice el subtítulo, queremos hablar acerca de identidades, de los desafíos, evidentemente, de las comunidades o las personas que participan en la diversidad sexual, que somos todos, pero hablo en particular de aquellas disidencias que no están acordes, evidentemente, a la heteronorma o a la orientación sexual o sexoafectiva heterosexual. Por eso justamente hablamos de identidades, desafíos y activismos. Muy bien. Primeramente hay que decirlo, ¿por qué hacer un curso así? Porque eso tal vez llame muchísimo la atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué nos hace o qué nos empuja a este tipo de cursos? Porque somos el programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía, pero ¿por qué nos interesaría una iniciativa de esta forma, de esta naturaleza? Muy bien, primeramente creemos que justamente diversidad sexual es un eje, es un fenómeno, si quieren verlo, o un hecho social que se puede problematizar y analizar. Pero además debemos decir lo que es tanto
digamos, común a la sociedad latinoamericana y mexicana, evidentemente, pero también a la de Asia del Sur y los países que componen esta región. Es decir, es un elemento que nos une que igualmente vamos a poder encontrar similitudes y comunalidades que nos van a ayudar tal vez a poder entendernos y conocernos mejor como sociedades. Yo sé que cuando hablo de Asia del Sur, de India, de Nepal, de Bután, de Sri Lanka, parece que hablo de otro planeta, perdón, otra dimensión, y en realidad se sorprenderán mucho nuestros participantes al saber que son sociedades bastante parecidas a la mexicana en muchos aspectos. Hay también diferencias, evidentemente. La diversidad, vamos a dejar de un lado la sexual, la diversidad en sí, eh, étnica, religiosa, lingüística que se encuentra en Asia del Sur, tal vez sea un poco más extensa de la que podemos encontrar en México, aunque en México es un país también igualmente diverso. Pero, esa es la gran cosa, vamos a encontrar esos puentes que podemos tender entre ambas sociedades para entendernos. Y justamente la diversidad sexual será este puente o esta agenda que nos ayude a entendernos un poquito más. Esa es parte de las razones y precisamente de los objetivos de el PUEAO. Ahora bien, cuando hablo de una problemática común, evidentemente no hablo de la diversidad sexual. Evidentemente hablo de la discriminación, los problemas de identidad, el reconocimiento, derechos humanos, activismos, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos comunes en ambas sociedades. Igualmente hay que decirlo que la tercera razón, tal vez una de las más importantes, es el análisis de las particularidades culturales desde una perspectiva decolonial. Justamente hay que entender una cosa, lo vamos a ver en Asia del Sur, pero creo que también hay que tomar igualmente conciencia de eso en nuestra propia sociedad. La diversidad sexual no es algo que se inventó en el siglo XX, no es algo que se inventó en el siglo XIX y no es algo que se inventó en el siglo XV. Es una condición que existe desde hace muchísimo tiempo y que coexiste, lo que se ha investigado incluso, es que antes de las experiencias coloniales y durante las experiencias coloniales, la diversidad existe, pero a través de distintos mecanismos. Yo sé que suena un poco extraño, pero en términos más bien antropológicos, vamos a notar que hay prácticas, hay sitios, hay espacios que se van a definir socialmente y que entonces vamos a encontrar justamente la diversidad sexual en muchas modalidades. Lo interesante es eso. Tal vez, igualmente, hay que decirlo, no es que propiamente yo diga es que antes de la colonización todo era muchísimo mejor, las sociedades no había desigualdad o cosas por el estilo. No, 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 para nada, pero es reconocer justamente cómo hay prácticas que se daban antes de la colonización, cómo se transforman con la colonización y ahora sí, en este nuevo espacio temporal que es precisamente después de la colonización, entender que tal vez tengamos que definir nuestras sociedades sin los elementos o los lentes de la colonización, pero siendo críticos y no pensando o romantizando el pasado precolonial, sino más bien comprendiendo los elementos de ambos estados temporales, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas importantísimas que nos interesa, que puedan percibir esto, pero además también ligarlo a las particularidades culturales que se encuentran en Asia del Sur. Yo sé que no va a ser sencillo, es un viaje que va a ser bastante, vamos a decir que nos va a retar, pero al final creo que los participantes van a salir bastante satisfechos de tener incluso tal vez más preguntas, pero igualmente tal vez una definición mejor de estas preguntas. Queremos justamente eso. El objetivo principal, obviamente, es explicar y analizar, ¿no? Las condiciones, las vicisitudes, cómo se da justamente las prácticas de la diversidad sexual y la comunidad LGBTTIQ+ en Asia del Sur. Vamos a encontrar que hay cosas muy parecidas,
con la sociedad mexicana y la latinoamericana. Pero también vamos a encontrar cosas muy diferentes, cosas que tal vez incluso los participantes se sorprendan acerca de la cosmovisión y de la idiosincrasia de las sociedades de Asia del Sur. Por eso es importante, pero lo cual no quiere decir, insisto, que veamos como que estas sociedades más que progresistas, lo que querríamos ver es los retos que tienen y también que ciertamente la sociedad mexicana también tiene algunos avances. Y es ver dónde estamos parados ambas sociedades. ¿Dónde estamos paradas ambas sociedades? Y eso creo que es bien interesante. Pero insisto, no queremos romantizar, no queremos denigrar ni queremos victimizar. Queremos analizar. Antes que todo, lo que nos interesa es precisamente tener todo esto apoyado en una visión científica. No necesariamente, que eso sí quiero decirlo, positivista o empirista, pero sí queremos verlo con unos lentes mucho más críticos, que simplemente tal vez algunas visiones que pudieran encontrarse de fácil consumo en Internet. Queremos ir un poquito más allá y verán varios de nuestros participantes justamente cómo lo hacemos. Hay objetivos muy particulares, eso sí hay que decirlo, como explicar la diversidad religiosa, cultural y social en Asia del Sur. Creo que esto es importantísimo porque si no, si hablamos justamente nada más acerca de, bueno, es que existe una comunidad de mujeres transexuales que han obtenido ciertos derechos en sociedades de Asia del Sur, etcétera, etcétera, esto parecería como fácil de entender, ¿no? Pero si no escarbamos, si tenemos los elementos de análisis que justamente el entender esta diversidad cultural nos da, nos quedaremos simplemente con una visión muy sesgada. Y justamente lo que intenta este curso es darles una visión muchísimo más extensa y problematizada. También queremos entender cómo se desenvuelve el patriarcado en Asia del Sur frente a la diversidad sexual, porque hay que decirlo. Las prácticas que se suscitan, como dije, antes de la colonia, durante la colonia y después de la colonia, van a tener diferentes características. Desafortunadamente, tal vez, y hay que decirlo, no vamos a hacer un curso puramente histórico. Es un curso contemporáneo, de estudios contemporáneos, pero y justamente por eso vamos a enfatizar cómo hoy el patriarcado o cómo en el patriarcado, porque además Asia del Sur está compuesto por países con sociedades muy patriarcales, pero también hay que decirlo que hay algunos puntos, hay algunos espacios que no son tan patriarcales, hay incluso podremos ver matices en algunas zonas geográficas y al fin y al cabo vamos a encontrar prácticas de la diversidad sexual que nos van a ayudar a entender cómo, es que ellos han encontrado ciertas formas, ciertos espacios, territorios que van a ayudar a entender cómo estas sociedades van evolucionando. Porque también hay que decirlo, a veces Asia del Sur es una región que se aprecia por algunas personas, pensarán que precisamente por esa diversidad y carga cultural que tienen, son sociedades estáticas que no se han movido en años o en décadas o en siglos. Nada más falso. Las sociedades en Asia del Sur se mueven, pero no se mueven como uno quiere, se mueven de forma muy distinta. Justamente eso vamos a ver. Un tercer e importante, me parece importante aspecto es definir los aspectos particulares de la comunidad LGBTIQ+ en Asia del Sur, como el estatus diferenciado de sus miembros dependiendo de su orientación sexual y genérica. Porque también vamos a ver, y eso es importantísimo entenderlo, que hay ciertas personas de la comunidad LGBTIQ+, no es quiero decir que tengan una jerarquía mayor o que tengan una jerarquía mayor, menor, sino cómo se les concibe, porque vamos a ver además unas de pronto unas contradicciones de, bueno, es que sí, se les considera de una forma más o menos sagrada, pero al fin y al cabo no se les permite o estas personas de pronto se les considera que también pueden ser de mal agüero, pero estas personas también se les considera que no deben trabajar. Vamos a notar incluso algunos aspectos que nos van a parecer fascinantes, algunos sí nos van a
parecer sumamente complicados de entender o de concebir, pero justamente vamos a ir acompañados de varios expertos que nos ayuden a entender cómo está funcionando y de qué forma podemos entenderlo. Eso creo yo es sumamente importante y sobre todo entendiendo las diferencias que hay de estatus en Asia del Sur. No me estoy refiriendo nada más a clase social, porque a veces, y en particular en una sociedad como el país más grande y poblado de la región, que es India, vamos a notar que además tenemos que buscar una dimensión de casta, además de las ya conocidas, la intersexualidad que viene acompañada con género, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, o sea, lo vamos a hacer todavía más interesante. Yo a veces a mis alumnos en la materia de India les digo, es que esto se va a poner más sabroso. Y créanme, esto se va a poner todavía mejor en lo que respecta a esta dimensión que es la diversidad sexual. Igualmente, hay que decirlo, Asia del Sur es un reto, va a ser un reto para todos, porque es una región, ya dije, diversa. Diversa porque vamos a encontrar personas étnicamente, también con ciertas facciones físicamente diferentes. Vamos a encontrar gente que de pronto va a parecerse mucho a eh, personas que en los estereotipos que tenemos concebimos como solo de Japón, de China, de Corea, y son indios o de Asia del Sur. Pero también vamos a tener gente muy blanca, vamos a tener gente muy morena, vamos a tener gente de diferente aspecto físico. Eso es muy parecido a México. Pero insisto, al principio en Asia del Sur, debido a los medios de comunicación, parece que solo tenemos un estereotipo muy marcado de lo que es una persona de esta región y en particular de India. Es una sociedad o es un conjunto de sociedades muy contradictorias, eso sí es cierto. Incluso vamos a notar que yo sé que si yo les digo, bueno, por ejemplo, y es un elemento bien importante, el país más poblado musulmán del mundo es Indonesia, pero el segundo país musulmán más poblado del mundo es Pakistán. El tercer país musulmán más poblado del mundo es India. El cuarto país musulmán más poblado del mundo es Bangladesh. Y en ese sentido, vamos a ver que en realidad en esta región vamos a encontrar un Islam con características particulares, un Islam que además, porque también evidentemente en estos países se tienen que encontrar prácticas de la comunidad LGBTIQ+, y vamos a ver cómo se da justamente. Pero tener en cuenta que, ojo, cuando pensamos en Asia del Sur, pensamos de, es la región India, es la región Nepal, son monasterios budistas. Pero rara vez se nos ocurre pensar en esta región como precisamente un conjunto de sociedades musulmanas muy dinámicas. Y ahí está uno de sus principales retos, entender cómo funciona precisamente en esta parte del mundo. Pero también vamos a encontrar igualmente un país que se dice que podría llegar a ser una potencia mundial, pero es una potencia regional como India, pero también vamos a ver que es un país India que tiene una gran desigualdad social, no se digan las demás sociedades de la región. Vamos a encontrar, por ejemplo, países como Bangladesh, que incluso hace poco Nepal, que también han pasado por procesos de cambio de gobierno muy abruptos y también violentos en algún sentido. Y vamos a ver cómo justamente estas sociedades se dan y cómo estas contradicciones se pueden comprender y entender. E insisto, no los vamos a dejar solos, vamos a ir acompañados. El pasado colonial también va a ser una de las experiencias que acompañe precisamente esta región. Es Sri Lanka, Pakistán, de cierta forma también Nepal, Bután, Bangladesh y la India. Las Islas Maldivas, tampoco hay que olvidarlas.
son países que han experimentado justamente un pasado colonial. Afganistán, además, vamos a ver que se pinta solo, pero lo que es los demás países han tenido una experiencia muy, eh, digamos que pintada o aderezada con un elemento que es el colonialismo. Pero no cualquier colonialismo, el colonialismo británico. Porque yo sé que podríamos pensar que el colonialismo es uno o nada más así. Pero adjetivarlo le va a dar ciertas características particulares. No quiero decir que sea mejor o peor. Quiero decir simplemente que se pinta de distintos colores. Y ahí es justamente donde también tenemos que entender cómo el pasado colonial ha afectado a estas sociedades. Y en algún momento tal vez nos demos cuenta que también nuestro propio pasado colonial nos ha puesto unos anteojos que nos hacen ver de cierta forma ciertas cosas. Y eso también nos sirve a nosotros. Insisto, a través de Asia del Sur incluso vamos a aprender un poquito más de a México y Latinoamérica. Muy bien. Evidentemente, dentro de los elementos que hay que tomar en cuenta es religión. Ya les hablé del Islam, pero también tenemos hinduismo, también tenemos jainismo, también tenemos budismo, también tenemos zoroastrismo, también tenemos catolicismo y en algunos momentos y también tal vez de forma un poquito más pequeña, comunidades protestantes, pero también comunidades judías. Muy pequeñitas, muy pequeñitas estas. No se crea tampoco que son comunidades judías que vinieron justamente con la colonización británica. Estas comunidades vinieron desde hace muchísimo tiempo, igual que varias comunidades católicas y o cristianas. ¿De acuerdo? Entonces, si bien vamos a notar que el Islam y el hinduismo o las prácticas hindúes van a tener mucho que ver aquí. El patriarcado, como lo había dicho, también se va a hacer notar de distintas formas, más autoritario, más violento, más jerárquico, más vertical y, pues, ahora sí que más contundente en algunos espacios y en algunos lugares, pero ese es un patriarcado muy, muy estricto, muy particular, que incluso vamos a ver cómo hasta cierta forma el colonialismo británico también ayuda a que ciertos elementos patriarcales se asienten en estas sociedades. No es que no lo fueran antes, pero ahora se asientan y tienen modalidades muy, muy parecidas a lo que es en particular la Inglaterra victoriana. Por ejemplo, hay bastantes sociedades, bueno, la mayoría de estas sociedades en India patrilineales. Vamos a encontrar que bien, si están ahí, existen, no vamos a negarlo. Hay puntos donde vamos a encontrar incluso en el sur, es donde específicamente podemos ver comunidades matrilineales y vamos a notar qué es lo que está pasando ahí, por qué es importante, por qué es una característica, pero también vamos a ver que justamente es parte de estas contradicciones que encontramos en esta región. Igualmente, igual como las prácticas hindúes también además son muy diversas, también se pueden encontrar contradicciones en ellas. Igualmente, vamos a encontrar otro tipo de situaciones donde vamos a ver la coexistencia de distintas prácticas, incluso que se podrían considerar contrarias en un solo espacio geográfico o en una sola entidad política, como puede ser alguno de estos países, ¿de acuerdo? Pero lo más interesante a mí me ha parecido fascinante es que en muchas de estas sociedades también vamos a encontrar un feminismo que, ojo, cuando hablamos de diversidad sexual y feminismo, no es que hablemos de lo mismo, pero digamos que son categorías que incluso en algunos casos podríamos hablar de discursos políticos que de alguna forma se encuentran y van juntos en algunas agendas o en varias. Y justamente a mí me sorprende que en sociedades tan patriarcales como las de Asia del Sur, vamos igualmente a encontrar espacios, reflexiones, teorías feministas y queer bien interesantes. Me parece fascinante porque uno piensa que en estos espacios tan cerrados tal vez nadie va a querer disentir, pero justamente es todo lo contrario.
todo mundo, bueno, no todo mundo, pero hay espacios que se dan para justamente este disenso y para desarrollarlo en formas de pensamiento interesantísimas. El ecofeminismo en particular, caracterizado o enarbolado por Vandana Shiva, aunque no es la única, es la más conocida, es una de esas partes. Al mismo tiempo, y justamente vamos a notar cómo también la diversidad sexual va a encontrar aquí espacios para reflexionar, para identificarse y que bueno, también para ser, para existir, para sentir y para darse. Uno de ellos, por ejemplo, aquí les pongo es una muy interesante fotografía. Es una imagen de una película, me parece que es 2022 cuando se crea, justamente porque además es nominada para la categoría en el Festival de Cannes de Una cierta mirada y gana el premio del gran jurado, que se llama Joyland. Y justamente habla sobre una mujer transexual. Lo interesante es que esta película, además de la buena producción, la narrativa y demás, es pakistaní. Y la sociedad pakistaní, la forma, bueno, en los últimos años ha sido una sociedad que ha experimentado una cierta inestabilidad social y política, y aún así podemos ver expresiones culturales, audiovisuales, que tratan justamente de ilustrar lo que está pasando a través del ente con la diversidad sexual. En una de sus modalidades, en una forma, perfecto. Pero justamente es lo que quiero que vean. Cómo podemos encontrar joyas, espacios y prácticas que pensaríamos que no existen. En sociedades, en particular, musulmanas. También vamos a ver, como les digo, desafortunadamente uno quisiera ver que esta sociedad o estas sociedades avanzaran súper rápido y no sé, matrimonio igualitario y cosas así. Vamos por partes. Vamos a ver que justamente las inercias, la situación política, económica del país e incluso ciertas prácticas van a dar lugar a justamente que los cambios sean muy lentos. Eso lo vamos a estudiar. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no? Si vemos reflexiones y vemos espacios, organizaciones tan hechas, tan echadas para adelante, ¿por qué no vemos cambios más evidentes? Podríamos pensar, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que algunos de los cambios más fascinantes no son visibles fácilmente, a simple vista, pero se están dando. Y que también, al final y al cabo, estas sociedades no avanzan, insisto, como uno quiere, sino como justamente las circunstancias lo permiten. Y vamos a explicar cómo se da eso. ¿De acuerdo? Por último, como ya les digo, la contradicción es una característica primordial de entender esta región Asia del Sur y es importante tener esto en cuenta. Muy bien. La lógica del curso, porque tiene toda una lógica, no crean que hicimos este curso nada más así, llamamos, contactamos gente y ya. No, lo hicimos con toda una lógica muy importante que deben tener en cuenta. Mm. Debido a distintos discursos, distintas narrativas, pero también a lo que podría ser demasiada información o poca información en Internet, información fiable, hemos pensado que tal vez sea bueno primero en cada sesión, vamos ahorita a ver los temas, pero en cada sesión, y esa es la lógica, tener un marco teórico conceptual, es decir, qué es, cómo se define, al menos más o menos, porque algunos de los términos tal vez no tengan, o algunas de las prácticas no tengan una definición universalmente consensuada, pero sí van a tener, evidentemente, algún tipo de elemento que vamos a encontrar característico. Y eso va a ser justamente lo que queremos, que ustedes tengan muy claro de qué es de lo que estamos hablando. No nada más de términos de que se hablan o que se asume que significan, sino que exactamente a qué nos referimos. Y bajo un cierto marco teórico. Puede ser que sea flexible o no, o puede ser que esté en construcción este marco teórico, pero lo que sí definitivamente queremos es que tengan claridad conceptual y una mayor claridad teórica.
Y justamente por eso en cada sesión vamos a tener dos presentaciones o dos exposiciones. La primera justamente de un experto mexicano, ¿sí? Todos son mexicanos, pero que nos va a hablar justamente de esta concepción o del concepto principal de la sesión y nos va a hablar de este marco teórico. No crean que va a ser así siempre especie de clases de teoría aburridas y demás. No, hemos hablado con nuestros ponentes para ver si incluso pueden poner ejemplos bastante palpables para la sociedad mexicana y para las sociedades evidentemente latinoamericanas. No nada más así hablar y decir es esto y el marco es esto y talito dice tal y talito dice tal. No, es parte, pero también, y esto se puede aplicar a México o se ve en México de tal y tal forma, ¿no? Para que sea muchísimo más accesible para nosotros, primeramente. En la siguiente sesión, lo que justamente vamos a ver es bajar ese marco a ya la realidad de Asia del Sur, ver las experiencias en su contexto y las particularidades culturales, porque después en la segunda exposición de cada sesión va a venir un experto ya ahora sí en las sociedades o alguna sociedad de Asia del Sur. Hay que decirles que es muy difícil a veces encontrar expertos que puedan hablar completamente de una región. Pero sí encontramos varios que pueden hablar de uno, dos o tres países y nos pueden, en particular India, hay que decirlo, India es tal vez el país más estudiado y más con el que más investigación se ha hecho a este respecto, pero también tenemos otro tipo de expertos que están especializados en otros países. Pero en este caso en particular quiero decirles que vamos a tener o a bajar ya así a ver qué pasa en Asia del Sur. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Insisto, es difícil encontrar a alguien que comprenda completamente todos los países. También la geografía no ayuda a veces mucho, pero sí vamos a tener al menos el pulso de lo que sucede en general en Asia del Sur y en particular en uno de los países. Muy bien. Para empezar nuestras sesiones, hay que decirlo, bueno, la primera sesión que habla sobre diversidad sexual, perdón, la diversidad cultural en Asia del Sur, yo la voy a dar, entonces no me tengo que presentar, pero la persona que va a bajar esta experiencia, ahora sí, a Asia del Sur y en particular a India, es el doctor Lawrence Cohen de la Universidad de Berkeley. Yo la verdad estoy muy contento porque el profesor estuvo en julio en India haciendo trabajo de campo. Es una eminencia en su campo, es un antropólogo. Él en particular le gustan los trabajos de antropología de la salud, que sinceramente yo no sabía que existía, pero ahora me doy cuenta que puede existir antropología de todo, igual que la sociología. Pero además él y nos va a hacer una presentación, creo yo, muy interesante. Ya verán a qué me refiero, no quiero, digamos, si quieren saber, inscríbanse al curso, pero definitivamente pueden buscarlo en Google y van a notar que su trabajo y sobre todo la explicación y el análisis tan rico que él puede proveer va a ayudar mucho a entender qué es lo que sucede en Asia del Sur y en particular en India. ¿De acuerdo? Insisto, es una persona excepcional y la verdad él está muy contento de poder participar en diversas iniciativas con la UNAM. Él me había dicho me ha dicho que antes ya lo había hecho, pero que siempre le da muchísimo gusto y que ahora, pues todavía más en este tipo de temas. Muy bien. Después tenemos, ahora sí, que al maestro Carlos Arturo Martínez Carmona. Él es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Instituto de Investigaciones Sociales. Él precisamente ha trabajado en movimientos sociales, pero también movimientos de la comunidad LGBTIQ, derechos humanos, y además él mismo es activista. Entonces, él creo que nos va a dar una visión muy interesante justamente de lo que es diversidad sexual. La sesión anterior es cultural. Esto es más bien diversidad sexual, aunque no quiere decir que digamos, el doctor Cohen no hable de esto, no, él sí lo va a hablar, pero el maestro Carlos Arturo Martínez Carmona nos va a dar digamos, ya más un plano, un marco teórico conceptual, ¿de acuerdo?
Y además vamos a tener, quiero decirles que también me da mucho gusto que haya aceptado, Tashi Cheshatan, perdón, es que él es de Bután, él es butanés y es un defensor de derechos humanos, es una persona que ha trabajado con la eh, Fundación Friedrich Ebert y además es una persona que sigue siendo activista, él es fundador de Queer Voices of Bhutan y me parece que su punto de vista es bien interesante porque a veces el reino de Bután, porque es un reino, no lo tomamos en cuenta, nos parece ahí un paísito chiquito en términos de, yo soy de relaciones internacionales, entonces a veces Bután es como, pues está bonito, su índice de la felicidad, un país montañoso, el turismo increíble, pero falta ver más qué está pasando en la sociedad butanesa. Y justamente Chetan nos va a hablar de eso. Y nos va a dar, yo creo, porque además él es activista, él va, él informa, él trata de entender qué está pasando. En el Parlamento butanés ya estaba una iniciativa para descriminalizar el sexo consensual entre hombres. Vamos a ver qué va a pasar. Y a mí me parece que va a ser una de las sesiones más interesantes, sobre todo porque nos va a dar el pulso de cómo se vive la diversidad sexual en Bután, un país del que pensaríamos que puro monje budista. No, estas sociedades son mucho más complicadas que eso. Igualmente tenemos masculinidades en Asia del Sur, que a mí me interesaba mucho este tema porque creo yo que hay que, no nada más se vale decir es que estas sociedades son misóginas, machistas, etcétera. No, hay que entender un poquito más cómo son sus prácticas, cómo se da, y además en el marco de la diversidad sexual. ¿De acuerdo? Para ello tenemos al doctor Rogelio Laguna. Él es del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC. Y él justamente está muy emocionado también por hablarnos justamente de qué son las masculinidades, cómo se pueden estudiar las masculinidades y cómo se ven las masculinidades en México. Para, insisto, que sea así bonito, apapachable, que digamos, alguien nos guíe en estas lides. Y después, en la siguiente exposición de esta sesión, vamos a tener al doctor Manoj Jinadasa. Manoj Jinadasa, de la Universidad de Kelanilla, es un hombre con mucha experiencia. Él estudió ciencias de la comunicación, es comunicólogo, pero ha hecho otro tipo de trabajos más sociológicos, me parece a mí, pero sobre todo acerca de justamente las masculinidades pero en redes sociales y en su país. Él no es indio, él no es bangladeshi, él no es pakistaní, él es de Sri Lanka. Y creo yo que si nos puede dar o delinear qué está pasando en redes sociales con los hombres, incluso los espacios de ligue, pero también de interacción y de fluidos de emociones que se pueden dar a través de redes sociales en un país del cual la verdad es que no conocemos mucho y que además es de mayoría budista, me parece que nos va a dar muchísimas pistas y elementos útiles para entender esta sociedad y cómo se dan justamente las masculinidades. Después tenemos la comunidad trans, identidad y reconocimiento del tercer sexo. Para lo cual, yo estoy muy emocionado también por esta sesión, porque las dos personas que yo quería que estuvieran justamente van a estar. La primera es la doctora Siobhan Guerrero, del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales y Humanidades, porque además es una autoridad acerca justamente de los estudios sobre la comunidad trans, las comunidades trans. Ella misma es una persona trans y sabe perfectamente cómo se puede dar. Igualmente, creo yo que además también podremos calificarla en cierta forma de activista, pero también de una persona que busca en particular entender qué está pasando y además no nada más en el campo solo de ciencias sociales. Obviamente lo hace, pero hay que tomar en cuenta que ella, su formación es de biología, ¿de acuerdo? Entonces, y me parece que su doctorado es filosofía de la ciencia. Entonces nos va a dar unas pinceladas, creo yo, bien interesantes de, ojo, ¿qué es lo trans? ¿Cómo lo definimos?
cómo lo estudian, cómo se estudia y sobre todo qué ha pasado a través de la historia. Eso es a mí una de las cosas que más me interesa que pueda ella ayudarnos a entender, porque creo igualmente que en el día o en la actualidad es muy difícil tener claridad sobre este tipo de temas y me parece que ella lo va a hacer de una forma espectacular, sinceramente espectacular. Además es muy taquillera. Igualmente tenemos, ay, también la doctora Ina Goel. Ina Goel ella es doctorada por la Chinese University of Hong Kong y ella se ha dedicado igualmente a estudiar a las comunidades trans en Asia del Sur, evidentemente, y en India en particular, porque ella además también estuvo o ha estudiado en la Jawaharlal Nehru University, que es de donde yo hice mi estancia de investigación doctoral. Ella también tiene, digamos, muchos contactos académicos en diferentes universidades del norte de India y a mí me interesa mucho porque sobre todo lo que vemos y vamos a notar en Asia del Sur es que las comunidades de mujeres trans tienen un estatus muy raro. De pronto son vistas de cierta forma divina, pero de pronto son vistas de cierta forma como personas que pueden traerte la mala suerte, pero de pronto son personas que no pueden conseguir empleos. Y de pronto tenemos que en Pakistán, ellos, las mujeres trans, ya pueden justamente definirse como del tercer sexo, ¿no? Entonces esto de, wow, ¿qué está pasando? Y obviamente pueden cambiar su identidad porque también pueden realizar un trámite para que se les reconozca. En particular, y lo interesante es que es en sus pasaportes y sus identificaciones. Entonces, la comunidad trans en Asia del Sur, híjole, creo que es todo un tema que nos va a llevar a reflexiones bien importantes. E insisto, ella es la experta. Yo, la verdad, me pareció que su trabajo es lo suficientemente sólido para darnos importantísimas pistas a este respecto. Por último, pero no menos importante, evidentemente, mujeres y diversidad sexual en el sur de Asia. Para esta sesión tenemos a la doctora Tania Rocha de la Facultad de Psicología. Ella igualmente coopera mucho con el Centro de Estudios de Género, el Centro Universitario. Y además, creo que ella nos puede ayudar precisamente a entender cómo se estudia, cómo se analiza, qué constructos nos pueden ayudar a comprender cómo son las prácticas de las mujeres en la diversidad sexual. Ella me ha dicho que lo va a bajar a México y que incluso va a buscar un poco de información sobre Asia del Sur, de qué está pasando, y yo estoy muy contento. Igualmente, porque además va a ser muy rica esa sesión. Pero también vamos a encontrar por el otro lado a la doctora Shaminder Thakkar. Ella es de formación socióloga. Ella ha estado en varias universidades, pero su última adscripción ahorita es King's College London. Y a mí me parece que es de las personas que más ha escrito y reflexionado sobre lo que es las mujeres en la diversidad sexual. Ella me ha dicho que en particular le va a interesar exponernos, además de mujeres de Asia del Sur, mujeres de Asia del Sur en la diáspora en particular en Estados Unidos, cómo son sus prácticas. Y vamos a ver, o podremos contrastar además, las prácticas de las mujeres en la diversidad sexual, no solamente dentro de Asia del Sur, sino de las personas que son de Asia del Sur, fuera de Asia del Sur. Eso yo creo que nos va a dar toda una sesión y un debate muy rico para entender cómo tal vez o cómo funcionan los entornos y los contextos, los territorios y los espacios, tanto público como privado, en estas diferentes realidades, tanto Estados Unidos como precisamente, ya hablando en el campo de Asia del Sur y en particular India. Insisto, creo que nos va a dar mucho de qué hablar, nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que está pasando y precisamente, bueno, se va a armar, creo yo, bastante bien el debate y la conversación a este respecto. Por mi parte, les diría que es todo hasta ahorita para hablar de lo que es la diversidad sexual en Asia del Sur y lo que les va a poder dar o tratar de proveer este curso.
Te doy la palabra, Carmen. Muchas gracias, doctor. Sobre todo por decirnos exactamente lo que va a tener el curso y dejarnos con una curiosidad increíble por estar inscritos en este curso tan rico y tan diverso. Vamos a entrar a la sesión de preguntas. Les invito a todos nuestros asistentes aquí en plataformas como en redes sociales que comiencen a escribir las inquietudes o sus dudas que tengan sobre el curso. Antes de pasar a esa actividad, les voy a dar algunos datos que son importantes que consideren en el proceso de inscripción. El curso se va a llevar a cabo del 16 de octubre al 13 de noviembre en un horario de jueves de 16 a 19 horas. Les recordamos que el curso se lleva a cabo en línea, entonces sin problemas se pueden conectar. Asimismo, les recuerdo que la cuota de recuperación es de 2,000 pesos. Tenemos un descuento para la comunidad UNAM que queda en 1,000 pesos. Para poder aplicar a este descuento es importante que ustedes consideren en enviar copia o fotocopia o escaneada su credencial de alumno, de exalumno, de trabajador o académico de la UNAM. Asimismo, su tira de materias, si no cuentan con estas credenciales, con su tira de materias o su título profesional para poder aplicar al descuento de comunidad UNAM. El proceso para llevar a cabo el proceso de pago puede ser a través de dos métodos. El primero es solicitar su ficha de pago a través del correo de inscripciones.puea@unam.mx. Asimismo, pueden llevar a cabo el pago en línea a través de Plaza Prometeo. Ahí pueden pagar con tarjeta de crédito o débito sin ningún problema. Pueden solicitar su factura igualmente a través de la tienda. Los criterios de evaluación para este curso es el 85% de asistencia, aprobar la evaluación final, responder el formulario de evaluación, así como cubrir la cuota de recuperación. Es importante recordarles que si tienen alguna duda o alguna inquietud, siempre nos pueden escribir al correo inscripciones.pue@unam.mx y la fecha límite para inscribirse es el 14 de octubre. Les recordamos que se llevan a cabo las grabaciones de todas las sesiones, entonces ustedes pueden verlo a través de la modalidad sincrónica o asincrónica y van a estar disponibles en todo momento estas grabaciones. Ahora sí pasamos a la sesión de preguntas. Vamos a ver si tenemos algunas inquietudes por parte de nuestros asistentes. En redes sociales no hay ninguna pregunta por el momento, Carmen, pero al igual y quiero aprovechar también, ya que no hay preguntas, los materiales todos van a estar disponibles en la página del PUEAO, ¿verdad? Todos los materiales van a estar disponibles en nuestro sitio web. Nosotros les vamos a dar una contraseña para poder ingresar a los materiales, así como a las grabaciones. Es importante recordarles que el material de lectura va a estar en español y en inglés, de la misma manera que se vayan a llevar a cabo las sesiones en ambos idiomas. Pues por el momento no tenemos ninguna pregunta. No sé si quiera el doctor Jacobo hacer algún comentario final para dar por terminada esta actividad. Sí, ya duramos mucho, perdón, pensé que iba a ser menos, pero bueno, me emocioné mucho. Nada más decirles que este curso justamente lo planeamos para que sea lo más accesible, no nada más en el sentido del precio, ni tampoco acerca del tiempo, porque hay que tomar en cuenta que cada sesión dura 3 horas y va a tener dos exposiciones que van a durar hora y media. Es decir, van a poder tener más o menos el ponente va a hablar más o menos 70 minutos, tal vez 80 minutos y después preguntas y respuestas. Hay que decirles igualmente que es cierto con lo que dice Carmen, va a estar en inglés y en español. Hay que decir que desafortunadamente es muy complicado encontrar expertos en la región que nada más hablen o que hablen español, ¿no? Entonces, eso es un reto,
pero también decirles que no tengan miedo y que además de eso vamos a poder, bueno, van a poder, como dice muy bien Carmen, poder ver sincrónica o asincrónicamente las sesiones, pero si hubiera preguntas, también en las sesiones podemos traducirlas, podemos verlas, incluso vamos a intentar ayudarles, no se preocupen. Y sobre todo, no se sientan solos. Vamos a acompañarlos y siempre pueden decirnos o tener, digamos, algún tipo de acercamiento para poder ayudarlos en algún tipo de situación, sobre todo con esto del idioma. Hay que decirlo que también las lecturas van a ser muy ricas y muy interesantes y por ello mismo se les pide que al menos, por favor, una o dos lean antes para que cuando lleguen tengan todo el contexto de lo que va a hablar el ponente. Más allá de ello, sería todo e invitarlos a este curso que, insisto, 5 sesiones, bastante dinámico y yo creo que además va a ser muy enriquecedor. Y sobre todo, entender que las sociedades, tanto de Asia del Sur como la mexicana, lo repito, parecerían que son dos mundos distintos, pero se van a asustar al ver que tal vez seamos más parecidos de lo que creen. Ya ambas sociedades nos encanta el picante, nos encanta el dulce, nos encanta el tamarindo. Entonces, ya con eso tenemos al menos para poder empezar a tender puentes. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias, doctor. Invitamos a todos nuestros asistentes que se inscriban a este curso. Agradecemos su asistencia en plataformas como en nuestras redes sociales y damos por terminada nuestra sesión informativa. Muchas gracias a todos.